Muy bien. Hoy vamos a hablar de tres cosas que ustedes conocen muy bien, pero que es bueno recordarlas. Es bueno recordar siempre. Porque si uno no recuerda, uno no ejercita la memoria, y un cristiano que no ejercita la memoria, a veces se le olvida que estas tres cosas las debe tener en cuenta. Vamos a hablar del pecado, vamos a hablar de la misericordia y vamos a hablar también del perdón. ¿Han escuchado hablar alguna vez de estas tres cosas? Todas las misas, tal vez el Padre nos dice lo mismo, cada rato nos repiten lo mismo, y yo sigo igual. No es verdad, porque si no, si fuera así, ustedes no estarían aquí en la Eucaristía viniendo a participar del Señor. Bueno, ustedes se acuerdan de dos personajes muy importantes al principio del Génesis que le dieron espalda a Dios. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Adán y Eva. Muy bien. Adán y Eva desobedecieron. Y cuando Adán y Eva desobedecieron, cuando ellos dos le dieron la espalda al Señor, se dio una, por así decirlo, una fractura bastante grande entre la relación del ser humano y Dios, su creador, entre la relación de esa criatura y su creador, entre la relación de esa humanidad y la divinidad, y se generó una distancia. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Si ustedes recuerdan, Adán y Eva ellos hablaban con Dios en el paraíso, pero después de esta ruptura, Adán y Eva quedaron, por así decirlo, relegados por el pecado que ellos cometieron. ¿Se dio el pecado? Sí. Pero el amor de Dios es tan grande que a pesar de eso comienza toda una carrera, todo un camino, todo un proceso de entrada de ese mismo Dios al corazón de ese ser humano que había pecado y que se había alejado de Dios. Viene todo un camino de misericordia, todo un proceso en el que Dios mismo trata de venir una vez más a la humanidad para rescatarla. Y si ustedes han escuchado la palabra de Dios en muchos momentos del pueblo de Israel, el pueblo de Israel le da la espalda a Dios en muchas ocasiones. Por eso hay batallas que el pueblo de Israel pierde, por eso son exiliados también, por eso la ciudad también es destruida. No porque Dios hubiese querido castigar al pueblo de Israel justicieramente, sino porque son las consecuencias de la lejanía de Dios, del apartarse de Dios. Por esa misma misericordia de Dios, Dios mismo envía a su Hijo para que su Hijo se vista de esta humanidad y siendo Él el único santo, vistiéndose de esta humanidad, reconcilia a la humanidad con la divinidad, reconcilia a los seres humanos con su Creador, con su Padre. El mismo Hijo de Dios viene a vestirse de nosotros, por así decirlo, para que, no teniendo ninguna excusa, entre comillas, digámoslo así, no pudiendo decir el Padre, no, a mi Hijo, el que no ha cometido pecados, yo no puedo perdonarle nada porque no ha cometido pecados, pero viene a presentarse ante mí con esa humanidad de la cual está vestido. Entonces, una vez más, acepta en su Hijo a esa humanidad que la hace también hija suya. Por eso somos hijos de Dios, por Cristo somos hijos de Dios. De ese pecado nos acoge la misericordia de Dios y viene con Cristo el perdón. Viene con Cristo el perdón. En resumidas cuentas, eso nos dice la palabra de Dios.
Pero vamos un poquito más allá de lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno, no más allá. Vamos a una manera un poco más práctica de lo que nos dice la palabra de Dios. Tal vez en algún momento usted ha sentido que se ha apartado de Dios. Piense usted en qué momento ha encarnado la humanidad de Adán y de Eva para fracturar esa relación entre usted y Dios. ¿Cuántas veces tal vez usted, con el pecado, o yo, porque también me incluyo, yo también soy humano, cuántas veces con nuestra humanidad hemos fracturado esa relación entre Dios y mi persona? ¿Le ha pasado? ¿Será que usted ha cometido un pecado alguna vez? Yo sí, yo no sé usted, pero yo sí. Viene el pecado y genera en mí sentimientos de culpabilidad. Y viene el pecado y desde ese sentimiento de culpabilidad me pongo a pensar, mi pecado es tan grande que tal vez Dios no me lo va a perdonar. Mi pecado es tan grande que tal vez Dios no me va a permitir a mí la entrada en su reino. Entonces mejor, para no tener problemas con Dios, y como yo sé que Dios me va a regañar, como yo sé que Dios me va a castigar, como yo sé que Dios va a ser justiciero conmigo, entonces yo me alejo. ¿Les ha pasado alguna vez? Qué vergüenza con Dios que yo pequé. Qué vergüenza con Dios porque yo le falté a mi familia, porque yo me falté a mí mismo, porque yo falté en mi trabajo, porque yo no he sido responsable, porque yo no he sido fiel, porque yo no he sido el mejor amigo, porque yo no he sabido respetar. Y veo que esa relación entre Dios y este hijo suyo pecador se fractura. Y entonces yo creo que Dios no me va a perdonar. ¿Y saben por qué pensamos eso? ¿Saben por qué pensamos muchas veces que Dios no nos perdona? Porque nosotros somos los que no perdonamos y encasillamos la misericordia de Dios dentro de nuestra manera de asumir la misericordia. Y creemos que Dios no nos perdona porque cuando a mí me han ofendido, yo no he sido capaz de perdonar. Y limito la misericordia de Dios a mi forma de concebir la misericordia. Y como yo creo, o como yo he visto que cuando alguien atenta contra mí, cuando alguien peca contra mí, yo no lo perdono, no lo puedo perdonar, me da rabia, no soy capaz. Y entonces creo que Dios a mí tampoco me va a perdonar porque yo no lo hago. Y estoy limitando de esa manera la misericordia de Dios. Más allá todavía, cuando usted no perdona, usted también, bueno, yo también me incluyo, cuando nosotros no perdonamos, nosotros estamos limitando la capacidad de misericordia y de perdón que Dios ha puesto en mí, que Dios me ha dado a mí. Cuando usted, por ejemplo, se ha sentido tremendamente ofendido por su hijo o por su hija, que su hijo o su hija le haya hecho una cosa terrible que usted, mejor dicho, y usted tiene cierta rabia por eso, y su actitud es totalmente de rechazo, su actitud es ofensiva, es grosera con su hijo o con su hija, o bueno, con su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, qué sé yo. Cuando usted es así con esa persona, díganme qué solución ha podido encontrar. Dígame si ha podido solucionar ese problema. Si ha alcanzado algún fruto con esa actitud que usted ha tenido. Tal vez no. Pero cuando la actitud ciertamente es correctiva, porque hay que hacerlo, hay que corregir, pero es amorosa,
motiva, genera confianza. Así como Dios lo hizo con David, como nos lo cuenta en la primera lectura, cuando Dios perdona al pecador, el pecador sinceramente se arrepiente. Pero cuando ese pecador sabe que la misericordia es mucho más grande que mi propia misericordia. Cuando yo entiendo la misericordia de Dios, voy a ser capaz de perdonar y de ser misericordioso con la persona que me ofende. Y pueda que usted con palabras fuertes corrija. Pueda que usted con una actitud fuerte corrija. Pueda que usted con palabras fuertes tenga la intención de enderezar lo que usted quiere enderezar, independientemente de la persona que sea, normalmente los hijos. Pero su testimonio, su vida, su amor, es lo que le da a entender a ese hijo, a esa hija que usted perdonó. Cuando su actitud es amorosa y es misericordiosa, ese hijo, esa hija entienden que usted los perdonó. Y aunque muchas veces no parezca, ese hijo y esa hija se sienten mal porque han faltado a una responsabilidad con su papá o con su mamá. Cuando ese hijo o esa hija no expresa eso o no siente eso, es porque tal vez su papá o su mamá no ha sido misericordioso o no ha sido misericordioso. Yo espero que nadie se sienta aludido, ¿no? Yo no tengo la intención de que eso a veces pasa en algunas familias, pero no digo que en las que estén aquí, no. Sí, pues entonces, bueno, el Señor es misericordioso. Cuando esa misericordia se conoce, cuando yo descubro y entiendo la misericordia de Dios conmigo, me siento perdonado y me siento responsable. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted ha cometido un pecado, grave o leve, pero le ha generado dolor en su corazón, se acerca a Dios y usted está convencido de que Dios lo perdonó o la perdonó, ¿no le genera un poco de dolor por el hecho de que usted ofendió a aquel que siempre ha estado con los brazos abiertos esperándolo o esperándola? Cuando usted a través del sacramento de la confesión le entrega los pecados al Señor, ¿no siente en ocasiones cierto dolor de haber ofendido a aquel que incluso antes de que usted hubiera pecado ya lo había perdonado? ¿No se siente a veces eso? Eso lo genera la misericordia y el amor de Dios. Y eso lo puede generar usted en su hijo, en su hija, o en la persona que lo haya ofendido a usted, cuando usted toma la misma actitud de Dios, cuando usted no encasilla la misericordia de Dios a su forma de pensar, sino cuando su corazón se abre a la forma de amar de esa misericordia de Dios. Entendemos así que aunque haya pecado, pero reconozca esa misericordia, me siento perdonado. Entonces así yo también voy a poder hacerlo con mi prójimo. Porque si yo no lo reconozco, si yo no lo entiendo, si yo no lo vivo, si yo no me lanzo a experimentar esa misericordia de Dios, posiblemente no voy a perdonar. ¿Qué hubiese sido de esa mujer que le estaba lavando los pies del Señor con sus lágrimas si no hubiese sido perdonada? Si no hubiese sido acogida con misericordia, si no hubiese sido acogida con el amor de Dios, ¿qué hubiera hecho? Tal vez hubiese salido de allí con mucha más rabia, le hubiese dado la espalda a Dios completamente, se hubiera cerrado ella misma a esa misericordia de Dios y le hubiese cerrado también su propio corazón a la misericordia para con los demás.
Pero con el perdón Cristo abre una puerta mucho más grande. Una puerta que puede abrir muchas puertas de los corazones de los demás. Y esa es la puerta del amor y de la misericordia, que va a generar en nosotros también amor y misericordia. Pero bueno, también uno se pregunta, ¿y cuántas veces me ha tocado perdonar a aquel o a aquella que me ha ofendido y yo perdono y me ha seguido ofendiendo? O a este hijo que tengo que es, ustedes saben qué palabras utilizar en su casa. Este hijo que tengo que está perdido y oro por él, y cada vez que me dice cosas yo trato de ser amoroso, amorosa con él, pero nada que cambia, nada que se convierte. No se le olvide que la actitud que usted ha estado teniendo con ese hijo o con esa hija le va a pesar un poco más a ese hijo o a esa hija cuando usted ya no esté. Cuando se dé cuenta que nunca escuchó lo que usted justamente le estaba diciendo. Hay muchos que lo hacen, hay muchos que escuchan, luego entonces vale la pena tener una actitud de misericordia y de amor. La misericordia y el amor no son sinónimos de alcahuetería. La misericordia y el amor no son sinónimos de alcahuetería. Ah, no, papito, mamita, yo te perdono, tranquilo, voy a seguir haciendo lo mismo. No. Porque cuando se ama, dice un proverbio, cuando se ama se corrige. El padre que ama a su hijo le da una chancla. El padre que ama a su hijo lo corrige. El padre que ama a su hijo lo corrige, pero lo corrige con amor. Lo corrige con amor. Si usted quiere aprender a corregir a su hijo o a su hija, acérquese a ese Padre misericordioso y analice un poco, sienta un poco cómo lo está corrigiendo usted, para que usted, así como él, pueda corregir también. En la palabra el Señor nos dice, Mateo 5:48, ¿se acuerdan de ese versículo? El Señor nos invita a ser perfectos, como es su Padre que está en el cielo. Si usted quiere ser feliz, imite a Dios, perdone como perdona a Dios, sea misericordioso como Dios es misericordioso, haga el esfuerzo. Debemos hacer el esfuerzo. Y cuando lo hacemos, cuando eso hacemos, en los demás vamos a generar sentimientos un poco más positivos, deseos un poco más positivos. Cuando usted se siente amado y perdonado por Dios, no siente en ocasiones ese deseo de amarlo más, no le duele más todavía cuando peca. Ese mismo sentimiento usted va a generar en los demás cuando usted se permite a usted mismo ser misericordia y amor para los otros. Entonces, esas tres cosas de las que hemos hablado, las hemos visto, tanto en el proceso que ha tenido Dios con el pueblo de Israel y con sus hijos amados que somos los seres humanos, pero es un proceso que también debemos experimentar nosotros en nuestra vida, para que a través de nosotros los demás también lo experimenten. Es la invitación que el Señor nos hace hoy, a que seamos misericordiosos como Él. Pero no vamos a aprender a hacerlo hasta que no experimentemos esa misericordia de Dios, hasta que no nos sintamos perdonados. Si usted no se ha sentido perdonado con Dios, pregúntese por qué. ¿Será que no se ha acercado lo suficiente? ¿Será que no se ha abandonado lo suficiente? ¿Será que no ha confiado lo suficiente? ¿O será que usted ha querido meter la misericordia de Dios en su cabeza y creer que así como usted es misericordioso, Dios también lo es, y por eso no se acerca? Que así como usted no es capaz de perdonar a algunos,
¿usted cree que tal vez Dios no va a perdonar a esos algunos y usted se siente dentro de ese grupo? No limitemos la misericordia de Dios. No limitemos la misericordia de Dios. Porque sería, entre paréntesis, cortarle las alas a Dios cuando ya vuela lejos, cuando ya vuela alto. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Dios es amor. Él no puede hacer otra cosa que perdonar. Obviamente corrigiendo, sí, pero con amor. Perdonando con amor. Y eso nos enseña también el Señor, a perdonar con amor. Así que si usted no lo ha hecho, pídele a Dios que le dé la fuerza y la gracia de poder perdonar. Porque a veces no es fácil. Eso es cierto. A veces no es fácil. Y como ya que estamos hablando de eso, yo me imagino que tal vez de pronto dentro de la mente o el corazón de algunos de ustedes ya rondan por ahí algunas palomitas a las que ustedes saben que deben perdonar, ¿verdad? Algunas personitas que saben que deben perdonar y que no han hecho lo suficiente por hacerlo. O que tal vez han hecho ustedes lo que han podido y la otra persona no corresponde a esa misericordia que ustedes quieren brindar. Pero si esa otra persona no corresponde a esa misericordia que usted quiere brindarle, haga lo suyo, haga su parte, haga lo que Dios le pide a usted, que esa otra persona le va a rendir cuentas al Señor. Pero que usted no sea el que termine sufriendo por el pecado del otro. Haga lo que usted debe hacer. No le estoy diciendo de una manera egoísta, porque usted está ofreciendo perdón. Pero si la otra persona no lo quiere aceptar, el problema no es suyo, es de quien no lo quiere aceptar, desafortunadamente. O si no lo ha aceptado, también revísese un poquito si usted lo ha estado brindando bien. Ah, no, pues no la perdono. Ya cumplí con mi parte. Pero fue de corazón. Si no fue de corazón, revísese. Pero si fue de corazón, ofrézcale eso al Señor. Déjese perdonar por Dios y perdone como Dios también le invita a usted a hacer. Amén.